Bueno, ya estamos todos casi de nuevo. Hacen falta unos compañeros que están entrando en este momento. Entonces, repito la regla de decisión. Pues miren, lo único que hemos hecho en este primer periodo, pues es determinar el rechazo o la aceptación de la hipótesis nula, dividiendo el área de la gráfica. Si usamos la distribución Z, pues el área de Z, que es la campana, la dividimos en dos subáreas. El límite entre las dos subáreas depende del valor crítico de la tabla, del estadístico que se haya usado. ¿Ah? Este valor se obtiene de la tabla de Z, en el caso que se use Z. Y está en función del nivel de significancia alfa. Esa probabilidad se va a representar con la letra griega alfa, que es la probabilidad de cometer error tipo 1, que en esencia se usan los valores del 1, el 5 o el 10%. El valor más utilizado es del 5% porque es un valor intermedio y además pues no aprieta tanto de manera que haga que surja el error tipo 2 como una fuerte probabilidad, ¿verdad? Bien, a eso iba, por ahí íbamos. Dijimos entonces que ese valor de la tabla lo que hace es dividir la gráfica en dos partes. La región de aceptación en el centro, que es la más grande, ocupa el 95% de la gráfica. Y la región de rechazo en los extremos, que en el caso que se use un alfa del 5%, entre estas dos partes suman 0.05, o sea, el 5% del área. 2.5 a la izquierda y 2.5 a la derecha. Y el valor que separa las dos áreas es el valor crítico de la tabla. Es el valor crítico de la tabla, según si es Z, la tabla de Z. Bien, entonces ya la hipótesis se rechaza si cae en la región de rechazo. La hipótesis se acepta si cae en la región de aceptación. Y eso es lo que nos dice esencialmente el paso 6. Es la decisión estadística. ¿Qué decisión finalmente voy a tomar yo con respecto a la hipótesis? Puedo tomar dos posibles decisiones. Recuerde que la prueba se hace sobre la hipótesis nula. Puedo tomar dos posibles decisiones. Una es aceptar la hipótesis nula y la otra es rechazar la hipótesis nula. ¿Cómo tomo esas decisiones? Dependiendo si el valor que he calculado, el valor, póngase si uso Z, el valor de Z que he calculado, cae en la región de rechazo o si el valor de Z que he calculado cae en la región de aceptación, que ya vimos cómo se define en el paso anterior. Entonces, el paso 6 sería únicamente decir se acepta o se rechaza la hipótesis nula, dependiendo de lo que haya ocurrido en el paso 5. Si se rechazara la hipótesis nula, entonces se acepta la alternativa. Recuerde que al rechazar la hipótesis nula estamos diciendo esa hipótesis es falsa. Quiere decir que la otra que está planteada en forma contraria ha de ser la verdadera. Sin embargo, es necesario, dice, aclarar que la prueba se plantea sobre la nula, no sobre la alternativa. Ese solo es, como su nombre lo dice, alternativa en el caso que se rechace la primera. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Bueno, el paso número 7, y con eso se cierra el proceso. Recuerden que son 7 pasos. El paso número 7 ya sería generar la conclusión. Si usted rechazó la hipótesis, pues, ¿qué representa eso para la variable que está estudiando? Por ejemplo, si yo digo, la hipótesis nula dice que la variedad A tiene el mismo promedio de rendimiento que la variedad B. Eso va a decir la hipótesis nula. Variedad A igual a variedad B en relación a su media. Entonces, la alternativa va a decir lo contrario, que la variedad A no tiene igual rendimiento, no es igual rendimiento en promedio que la variedad B. Entonces, si en la decisión yo rechazo la hipótesis nula, estoy rechazando que esas dos variedades tengan igual rendimiento. Entonces, la conclusión lo que debe decir es qué representa eso para la variable que se estudia. Si la variable que se está estudiando es el rendimiento de maíz, entonces nosotros decimos conclusión. Se concluye que el rendimiento de maíz de la variedad A no es igual, porque eso sucedió al rechazar la hipótesis, no es igual al rendimiento de promedio de la variedad B de maíz, ¿verdad? Expresada en quintales por hectárea. Entonces, la conclusión, repito, consiste en interpretar de forma clara, de forma concisa, lo que la
decisión de haber rechazado o haber aceptado la hipótesis representa para la variable en estudio. En este caso, el ejemplo que yo les decía, la variable en estudio puede ser el rendimiento de maíz. Esa es la variable que estamos estudiando. Y dijimos en la hipótesis que el rendimiento de A era igual al B. Pero si rechazamos la hipótesis, quiere decir que vamos a concluir que el rendimiento de la variedad A no es igual al rendimiento de la variedad B. Es muy sencillo el proceso, pero es muy delicado. Debe de ser tomado con toda atención y con todo cuidado. ¿Alguna pregunta entonces ya finalizando la descripción de los pasos del proceso? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Bueno, no hay preguntas. Creo que están más preocupados por el examen que por aprender. No, para las dos cosas, ¿verdad? Por aprender y por el examen, pero sí deben de aprender esto porque a su vez de que les sirva para aprender, les va a servir para un examen que viene más adelante. Y que si no lo entiende y no pregunta ahorita, va a ser muy difícil para usted adelante. Pero espero que no, que todo vaya bien. Dice, ¿qué valores se toma cuando es rechazo? Bueno, lo que pasa es que lo que se toma es el valor que define el rechazo. O sea, póngase si en la gráfica, regreso a la gráfica, si en la gráfica esta línea que está aquí, esta línea que está dibujada entre la región de aceptación y la región de rechazo, esta línea representara el valor 2.5. Por ejemplo, que este fuera 2.5, como es simétrico a la izquierda va a ser menos 2.5. Ese valor lo dio la tabla. Yo les voy a enseñar cómo se encuentra el valor en la tabla. El valor que define el límite entre rechazo y aceptación. Supongamos que fuera 2.5. En el cálculo del estadístico, que fue el proceso que usted hizo en el paso 4, el cálculo estadístico, le dio 2.7. Significa que si aquí está el 0 para Z, aquí está el 2.5, el 2.7 va a estar adelante. Eso significa que está en la región de rechazo, por lo tanto la hipótesis que fue planteada debe ser rechazada. Entonces depende el rechazo o aceptación del valor que haya definido en la tabla. Eso da el límite entre el rechazo y la aceptación. Y el valor que haya dado el cálculo que usted hizo con los datos que tenía. El cálculo de Z que usted hizo con los datos que tenía, este cálculo que está aquí. ¿Ah? Epale, ya me pasé. Este cálculo que está aquí, este cálculo, según el valor que haya dado, entonces usted lo ubica en la gráfica y si está dentro de la región de aceptación, pues se acepta la hipótesis nula. ¿Ah? Pero si el valor de aquí fuera 2.5 y el valor que usted encontró es de 2.83, está más adelante de 2.5 y ya se ubica en la región de rechazo y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Bien, veamos bueno, todavía no hay ejemplo. Creo que el ejemplo lo vamos a dejar para más adelante. Yo creí que ya venía el ejemplo, pero es necesario aclarar ciertos términos que hemos mencionado durante el proceso, durante los 7 pasos del proceso de prueba de hipótesis. Y hablamos de los errores que se pueden cometer al realizar una prueba de hipótesis. Repito, el investigador lo que menos desea es cometer errores, porque en una investigación el objetivo es encontrar la verdad, encontrar la respuesta, encontrar la explicación, ¿sí? Y eventualmente se pueden cometer errores, pero eso es un problema. No nos gustaría mucho cometer errores, ¿sí? Entonces, dice, cuando se realiza una prueba de hipótesis, uno de los objetivos es evitar al máximo el hecho de que se produzcan errores. En la tabla siguiente dice, se presentan 4 situaciones que pueden producirse cuando se toma una decisión en base a los resultados de la prueba. Entonces, aquí voy a presentarles una tabla donde se muestran los posibles errores que se pueden cometer al realizar una prueba de hipótesis. ¿Ah? Y luego les voy a hacer un planteamiento para que usted me resuelva algunas preguntas. Entonces, miremos la tabla. Tiene entrada por las columnas y entrada por las filas. En las columnas dice la condición que la hipótesis va a tomar.
Recuerde que la prueba sobre la hipótesis nula. Entonces, la condición de la hipótesis puede ser que la hipótesis sea cierta, o que la hipótesis nula sea falsa. Digamos, cuando usted dice variedad A igual B, puede ser que esa hipótesis sea cierta o puede ser que esa hipótesis sea falsa, ¿sí? Entonces, ahora, la decisión, también le dije que así como hay dos condiciones para la hipótesis, hay dos decisiones que usted puede tomar. Las decisiones que usted puede tomar puede ser rechazar la hipótesis o aceptar la hipótesis, quiere decir no rechazar. En otras palabras, en palabras más simples, sería aceptar la hipótesis, ¿verdad? En estadística se expresa como no rechazarla, pero viene siendo lo mismo. Bueno, entonces, miremos los casos que se dan. Si la hipótesis es cierta y usted la rechaza, es decir, si usted tiene esta entrada por aquí y esta entrada por aquí, es decir, la hipótesis es cierta y usted la rechaza, comete un error. Porque hay error cuando se rechaza algo que es cierto. A ese error se le llama error tipo 1. Es el que más cuidamos nosotros. Rechazar una hipótesis que sea cierta. Y la probabilidad, ya le dije, la probabilidad de cometer ese error se expresa como alfa. Alfa es probabilidad de cometer error tipo 1. Bueno, no llevo en cuenta cuánto tiempo me falta, pero creo que todavía tengo suficiente. Bueno, es error tipo 1. Ahora, si la hipótesis es falsa y usted la rechaza, no comete error. Si pasamos a este cuadrito de este lado, dice que en este caso la hipótesis es falsa y usted la está rechazando. Entonces, si usted rechaza una hipótesis falsa, está tomando una decisión correcta. Rechazar algo que es falso. Entonces, ahí no hay error. Veamos el otro caso que puede darse. Si la hipótesis es cierta y usted la acepta, es decir, no la rechaza, eso es correcto. Está aceptando algo que es cierto. Por eso dice en el cuadrito, decisión correcta. Pero finalmente, si la hipótesis es falsa y usted la acepta algo que es falso, comete error. A ese error se le llama error tipo 2. Probabilidad que define ese error se representa por beta. En resumen, hay dos posibles errores en una prueba de hipótesis. Dos posibles errores que pueden suceder. El primer error es rechazar algo que es cierto. Este error de aquí se llama error tipo 1 y es rechazar una hipótesis nula cierta. Es el error que más cuidado le ponemos y representa alfa, la probabilidad de cometer error tipo 1. El otro error que podemos cometer es aceptar una hipótesis que es falsa. Fíjese que no es lo mismo rechazar una hipótesis cierta que aceptar una hipótesis falsa. Si se acepta una hipótesis falsa, se comete el error tipo 2 y la probabilidad sería beta. Entonces, esos son los errores posibles que suceden cuando un investigador realiza una prueba de hipótesis. Ahora, oiga bien el planteamiento que le voy a hacer para ver si usted entendió ese concepto de errores. Oiga bien, una situación cotidiana, una situación de la vida real para ver si usted entendió el tema de los errores. Bien, sucede que yo me voy a poner de ejemplo. Yo voy a ir a la capital hacer unos trámites, tengo que andar por toda la zona 1 de la capital haciendo trámites de oficina en oficina, tengo que caminar por las calles. Y aunque lleve vehículo, tengo que dejar el vehículo en un parqueo y porque tengo que moverme a pie en todos esos trámites. Esa es mi situación. Voy a ir a la capital, tengo que andar por las calles de la capital de un lado a otro, caminar bastante para cumplir todos mis trámites. Entonces, el problema es que yo planteo la hipótesis, ¿será que llueve o será que no llueve cuando vaya a la capital? ¿Sí? Entonces, puedo tomar la decisión de llevar paraguas o no llevar paraguas. Sucede que si llevo paraguas y no llueve, voy a ir cargando por gusto. Entonces voy a cometer un error ahí, porque un error de apreciación.
un error de probabilidad, porque llevé paraguas y no llovió. Pero si llueve, pero si llevo paraguas y llueve, tomé una decisión acertada. ¿Por qué? Porque la hipótesis que yo supuse que iba a llover sucedió. Entonces tomé la decisión correcta de llevar paraguas. La otra situación, ¿eh? No llevo paraguas. Esa sería la situación de llevar paraguas. Ahora la otra situación es no llevar paraguas. No llevo paraguas. Puede ser que no llueva, la hice, ¿va? Acerté. No llevé paraguas y no llovió. ¿Va? O sea, tomé la decisión correcta, la decisión justa. No llevo paraguas y llueve, me doy la remojada del año. ¿Va? Entonces ahí cometí error. Hay dos posibles errores que yo puedo cometer. Un error posible que puedo cometer es que llueva y yo rechace esa hipótesis de que va a llover y no lleve paraguas. Ese es un error. Llueva y no lleve paraguas. El otro error que puedo cometer es no llueva y lleve paraguas. Estoy aceptando, al llevar paraguas, estoy aceptando una hipótesis de que iba a llover que finalmente fue falsa. ¿Verdad? Estas son las situaciones. Ahora va la pregunta. Vamos a ver. Voy a empezar con Brandon Abril. Brandon Abril, ¿me escucha? Bueno, le voy a hacer un planteamiento a Abril. Si en la situación que le propuse llovió y yo no llevé paraguas, ¿qué tipo de error se cometió? ¿Error tipo 1 o error tipo 2? Repito, llovió y no llevé paraguas. ¿Brandon? Ahorita estoy analizando dinero. Llovió y no llevó paraguas. Ajá. ¿Tendría que ser error tipo 1? Error tipo 1. Gracias, error tipo 1. Vamos a ver Andy Galvez. Llovió y llevé paraguas. ¿Qué error cometí? ¿Andy? Si llovió y llevó paraguas, no cometió ningún error. No cometí ningún error. Por último, Laser. Laser. Si yo llevé paraguas y no llovió, ¿qué error cometí y por qué? ¿Ah? Llevé paraguas y no llovió. ¿Qué error cometí y por qué dice usted que cometí ese error, Laser? Un error tipo B, Tipo dado 2. que tomamos la opción como una hipótesis alternativa al no llevar paraguas, por decir que no iba a llover. No, está bien. Está bien, en principio está bien, solo que hay ahí un pequeño problemita. Lo que pasa es de que la hipótesis era si llovía o no llovía. Entonces la hipótesis que dijimos es que llovía. ¿Ah? Pero en ese caso no llovió y yo llevé paraguas. Entonces la hipótesis fue falsa de que llovía, fue falsa la hipótesis y yo la acepté. Llevando paraguas yo acepté que iba a llover, pero esa hipótesis resultó falsa. Entonces acepté una hipótesis falsa, por eso dice que cometí error tipo 2. ¿Ah? Y su probabilidad es beta. Aceptar una hipótesis falsa es cometer error tipo 2. Por ejemplo, aceptar que va a llover y resulta que resultó falso que iba a llover. Entonces acepté una hipótesis falsa. Lo contrario, llovió y yo no llevé paraguas, entonces rechacé la hipótesis de que iba a llover, pero resultó una hipótesis verdadera, porque realmente llovió. Entonces ese es error tipo 1. Quiero que a través de ese medio sencillo ustedes vayan entendiendo la lógica que hay entre error tipo 1 y error tipo 2, ¿verdad? El que más atención le ponemos es error tipo 1. Pero resulta que cuando usted reduce la probabilidad de error tipo 1, se incrementa la probabilidad de error tipo 2, a la cual no se le dedica mucha atención, pero sí tiene cierto efecto sobre el resultado de nuestra investigación. ¿Ah? Por eso es que no es conveniente reducir en extremo la probabilidad de cometer error tipo 1, porque eso incrementaría la probabilidad de error tipo 2. Bueno, entonces, esto explica lo que hemos propuesto en la diapositiva. Si la hipótesis nula es rechazada
y en la realidad la hipótesis nula es verdadera, se cometió error. Se llama error tipo 1, rechazo. La probabilidad de cometer ese error se denota alfa. Rechazar algo que fue verdadero. Un error tipo 2 con probabilidad beta, si la hipótesis nula fuera aceptada y en realidad va a ser falsa. Ese es error tipo 2. Tratamos de evitar cualquiera de los dos errores, pero dedicamos más atención porque es más que le dijera yo, más delicado el error tipo 1. Esto ya lo habíamos visto, pero agregamos algo más, aunque ya lo vimos en principio. Lo aclaramos aquí. Dice, cuando la hipótesis nula se plantea como una igualdad, la probabilidad de cometer error tipo 1, denominada nivel de significancia, se divide en los dos extremos de la distribución del estadístico de prueba que se utilice. Y a esta prueba se le conoce como prueba de dos colas. Mire, ahí está, pero mejor se lo dibujo. Resulta que lo que yo le dije hace un par de días es que la mayoría de veces la hipótesis nula, perdón, voy a regresar, no está aceptando aquí el lápiz. Lo que le dije, chinchirria, ¿por qué no me acepta el lápiz? Bandido lápiz. Bueno, lo que le dije hace algunos días es que la mayoría de veces la hipótesis nula se planteaba como una igualdad. No siempre, pero la mayoría de veces. Por ejemplo, que el promedio de A de la variedad A es igual al promedio de la variedad B. Eso es lo que la mayoría de veces va a decir la hipótesis nula. No siempre. Si eso dijera la hipótesis nula, significa que la hipótesis alternativa va a decir lo contrario. La media de A no es igual a la media de B. En este caso, como la hipótesis nula está planteada como una igualdad, entonces se usa lo que se conoce como una prueba de dos colas. Prueba de dos colas. Y consiste justamente en dividir el área de la gráfica, el área de rechazo, lo ponemos en los dos extremos. Por eso se le llama dos colas. Eso significa que el alfa se divide entre dos y la mitad se pone aquí y la otra mitad se pone aquí. A esto se llama prueba de dos colas. Dividir el alfa, es decir, la probabilidad de cometer error tipo 1, llamada nivel de significancia, ¿sí? Ese nivel de significancia, lo que hace es que se divide y se pone en los dos extremos de la distribución. Quiere decir que si el alfa vale 0.05, aquí va a valer 0.025 y esta área va a valer 0.025. Prueba de dos colas. ¿Cuándo ocurre una prueba de dos colas? Cuando la hipótesis nula se plantea como una igualdad, que se le quede eso. Es muy sencillo. Cuando la hipótesis nula se plantea como una igualdad, entonces se utiliza una prueba llamada prueba de hipótesis de dos colas. ¿En qué consiste? En dividir el alfa, o sea, el área de rechazo, nivel de significancia, la dividimos en dos para poner una parte en cada extremo. ¿Sí? Eso es lo que le estoy representando. Voy a quitar lo que escribí. Eso es lo que le estoy representando aquí. Aquí está la zona de rechazo. Otra parte de la zona de rechazo. La zona de aceptación que es el 95%. En el caso que alfa fuera el 5%. Aquí tendríamos 95% y aquí 2.5% y aquí 2.5%. En términos de áreas, en términos de probabilidad sería 0.025, 0.025 y 0.95. En este ejemplo, el Z que está dividiendo la región de rechazo de la región de aceptación es 1.96. Eso ocurre cuando la prueba es de dos colas y el nivel de significancia es de 5%. Cuando la prueba es de dos colas, como en este caso, que la hipótesis estaría planteada como una igualdad, entonces representa una prueba de hipótesis de dos colas. Ya le dije, siempre que la hipótesis se plantee como una igualdad. Entonces se usa una prueba de dos colas. Y si se usa una prueba de dos colas y el alfa es del 5%, o sea, 0.05, entonces el Z crítico va a ser 1.96. Ahorita se lo declaro como receta de cocina y después lo vamos a saber por qué.
Entonces, este 1.96 está siendo el valor que separa la región de rechazo de la región de aceptación. Como es simétrica, a la izquierda tendríamos menos 1.96. Sí, aquí está el 0, ¿verdad? Para Z. Eso es lo conocido como prueba de dos colas. Ahora voy a quitar lo que manché, lo que escribí. Bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que le llamamos prueba de dos colas? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Estamos preparados entonces para ver un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. El más sencillo de todos. En una región de Jutiapa se sabe que la producción promedio de cebolla en bulbo es de 400 quintales por manzana. Producción promedio, dice. ¿Eh? En toda la región. Porque está diciendo en la región de Jutiapa, no se dice en qué parte, en toda esa región de Jutiapa, la producción promedio de cebolla en bulbo es de 400 quintales por manzana. Aquí estamos hablando de una producción poblacional, un promedio poblacional de 400 quintales por manzana. ¿Sí? Y la varianza poblacional, sigma cuadrado, es varianza poblacional, es de 650. Esos datos nos dan. Luego dice que se tomó una muestra de 12 productores. En este caso, N minúscula es tamaño de la muestra, que representan un promedio de producción de 365 quintales por manzana. A esa muestra de 12 productores, el promedio fue de 365 quintales por manzana. Fíjese que es diferente de este, que es el promedio de toda la población de esa región. Ahí no fue muestra. En cambio, aquí ya se tomó una muestra de 12 y su promedio de muestra fue de 365 quintales por manzana. Dice, corresponderá este grupo de productores en su producción con la media poblacional de la región. Quiere decir, este grupo de productores, se podría decir que su promedio es estadísticamente igual o se asemeja estadísticamente al promedio de la población, el promedio de producción que obtiene toda la población de esa región. Entonces, vemos que matemáticamente no son iguales, porque uno es de 365 y otro de 400. Pero estadísticamente podría ser que las diferencias no sean significativas. Esto es lo que vamos a averiguar en la prueba de hipótesis. ¿Ah? Entonces, entiende la prueba de hipótesis, entiende lo que se está tratando de probar. ¿Alguna duda sobre el planteamiento? Lo que se está tratando de probar es si esta muestra de productores, de esos 12 que tomamos con su promedio, o sea, su promedio muestral de rendimiento, se podía comparar que no hay diferencia con respecto al promedio de todos los productores de la región. Y aquí está el promedio y la desviación, perdón, la varianza que obtienen todos los productores de esa población que estamos evaluando. ¿Ah? Eso es lo que plantea el problema. Ahora tenemos unos minutos para empezar la solución. Vamos a empezar la solución y la voy a dejar grabada. Vamos a ver qué tengo más adelante. Sí, tengo ahí una diapositiva en blanco para poder hacer la solución. Y repito, hasta donde nos quedemos, vamos a dejar grabada esa solución para irla completando si es que no la completamos el día de hoy. Entonces, vamos a aplicar el proceso que lleva los 7 pasos. ¿Sí? Los 7 pasos. ¿Los cuántos pasos? Los 7. Bueno, entonces aplicamos el proceso. Usted me puede preguntar. Yo me preocupo cuando no me preguntan. Me preocupo realmente. Usted me puede preguntar en el camino que vayamos desarrollando el proceso. No importa que no hayamos llegado al final, puede preguntarme en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a dividir esta área para hacer todo el proceso. Digamos que aquí, para que nos abunde más la diapositiva. Entonces decimos, el paso número 1. Recuerda usted que el paso número 1 era la definición de la naturaleza de los datos. Tengo 10 minutos, no nos vamos a volver a reconectar. Donde nos quedemos, pues ahí continuamos en la siguiente clase, ¿oyó? Entonces tengo ahorita 10 minutos. Recuerde, para el examen parcial le llegará un instructivo previo. Bueno, entonces paso número 1, la definición de la naturaleza de los datos.
¿Qué se hace en este paso? Bueno, 3 cosas. Número 1, determinar cuál es la variable en estudio, cuál es nuestra variable X que estamos estudiando. En este caso, la variable X, si usted se da cuenta en el problema, es producción de cebolla en bulbo, en quintales por manzana. ¿Sí? Esa es nuestra variable en estudio. ¿Eh? Producción o rendimiento, si usted quiere verlo aquí. Rendimiento de cebolla en bulbo. Y es bueno decir en qué unidades se expresa esa variable. En este caso está dado en quintales por manzana. Eso es lo primero. Lo segundo, en el primer paso, si usted se recuerda, identificamos la variable. Luego definimos qué tipo de variable es. Como este es rendimiento y es dado en peso, quintales, ¿ah? Entonces es una variable continua, es cuantitativa continua, puede tomar valores decimales perfectamente. ¿Ah? Entonces es una variable X, es una variable cuantitativa continua. Es importante que usted la diferencie. ¿Ah? ¿Ah? Se mide el rendimiento, ¿ah? Se hace una medición a la hora de tomar el peso. Cuantitativa continua, puede tomar valores decimales. Luego, la tercera cosa que se hace en la tercera actividad es anotar los datos que nos da el problema, los datos estadísticos. El problema nos está dando que hay registrada una media poblacional de 400. Solo lo voy a poner el valor porque ya dijimos en qué unidad está dada la variable. Tenemos un promedio de la población que se está evaluando de 400. Una desviación, perdón, una varianza es sigma cuadrado. La varianza, si usted lo ve en el problema, dice una varianza poblacional de 650. ¿Sí? Entonces la varianza poblacional es de 650. Por otro lado, tenemos que también nos dice que se tomó una muestra de 12 productores y que esa muestra nos dio un promedio de 365. Solo eso nos dice, no nos dice qué desviación estándar tenía la muestra, solo nos dice que el promedio para esa muestra fue de 365 quintales por manzana. Voy a ahorrar diciendo 365, ya se sabe que está dado en quintales por manzana, o usted podía ponerlo, ¿verdad? El último dato que ponemos aquí es qué alfa, qué nivel de significancia vamos a usar. Es importante definir qué alfa o qué nivel de significancia se va a usar y dejar claro eso. En este caso, como es nuestro primer ejercicio, vamos a usar un alfa, el alfa más común, que es de 5%. Vamos a usar el alfa más común, que es 0.05, ¿verdad? Y con eso completamos el primer paso. Ya solo nos faltan 6 pasos y 6 minutos. No, bueno. Nos falta eso, la determinación de la naturaleza de los datos. ¿Alguna pregunta con este primer paso? Pregunte. Bueno, ya solo hay 29, ya se salieron 2. Eso ya no lo repito. Se salió, se salió. Bueno, el paso número 2 sería el paso que continúa. Ya hicimos lo que debíamos de hacer en el paso número 1, ¿sí? En el paso número 2. Entonces van a ser los supuestos. Recuerde que el paso número 2 representa los supuestos o suposiciones. Son condiciones que se supone que se deben de cumplir para garantizar con seguridad la validez de la prueba. Entonces, esta es nuestra primera prueba. Vamos a poner los supuestos más comunes, las condiciones más comunes que esperamos que se cumplan, ¿sí? La primera condición es que asumimos, para poder usar el estadístico de la distribución normal, asumimos que la variable X presenta una distribución normal. ¿Cómo tomamos esa idea que la variable X presenta una distribución normal? En primer lugar, porque es una variable biológica y continua.
La mayoría de variables de tipo biológico y continuo presentan distribución normal. Biológica porque es un rendimiento de un ser vivo. Es rendimiento de cebolla en bulbo. Y es continua porque toma valores continuos, puede tomar decimales. Entonces, asumimos que va a tener una distribución normal. Recuerde, distribución normal es cuando la mayoría de valores se ubican en el centro de la gráfica, o sea, en valores intermedios está la mayor frecuencia, y hay poca frecuencia en el extremo superior y en el extremo inferior. ¿Sí? Entonces, el primer supuesto, que la variable X, que es el rendimiento de la cebolla en bulbo, tiene una distribución normal. Recuerde que por eso definimos antes que era la variable X, rendimiento de cebolla. El otro supuesto que casi va de cajón es que nosotros nos vamos a garantizar que la muestra que se está usando es una muestra representativa. Si esta muestra de la que obtuvimos esta información es una muestra representativa, pues esto nos va a dar una mayor garantía en los resultados. Entonces van esos dos supuestos. Y solo vamos a agregar un supuesto más. En este primer ejemplo vamos a tener únicamente 3 supuestos. El supuesto que vamos a agregar es que declarar que se conoce la varianza poblacional, porque en este problema, y es raro que suceda, de una vez se los aclaro, es raro que suceda, pero en este problema se conoce la varianza poblacional. Sigma cuadrado es varianza poblacional. Entonces declaramos en el supuesto número 3 que la varianza poblacional sigma cuadrado es conocida. Entonces nosotros damos fe, podemos dar fe de estas 3 condiciones. Que la variable se distribuye normalmente, que la muestra es representativa y que la varianza poblacional es conocida. ¿Sí? Vamos aún, podemos pasar al tercer paso. Yo creo que en el tercer paso nos vamos a quedar y vamos a retomar el ejercicio, el ejemplo en la próxima clase, si Dios permite. Pero quiero de una vez dejar planteado el paso número 3, para que eso nos lleve encaminado ya a la siguiente clase. En el paso número 3 se plantean las hipótesis. Las hipótesis. Le decía yo cuando le hice el comentario de que este era el corazón del proceso, el paso central, uno de los pasos más importantes, plantear las hipótesis. Es un proceso muy sencillo, pero muy delicado. Entonces, en principio decimos, bueno, van a haber 2 hipótesis. La primera que se plantea es la hipótesis nula. Pero paralelamente vamos a plantear también una segunda hipótesis, que es la hipótesis alternativa. Oiga bien lo que le digo en la hipótesis, porque eso lo voy a remarcar y se lo voy a exigir en un examen. La hipótesis regularmente, la hipótesis nula regularmente, no siempre se plantea como una igualdad, pero en este caso la vamos a plantear como una igualdad. Y la mayoría de veces va referido al parámetro. Al parámetro quiere decir al dato de la población, al dato estadístico de la población. Entonces, ¿qué estamos comparando aquí? Estamos comparando si el promedio de los agricultores de la muestra es igual estadísticamente al promedio de los productores de la población. Entonces no lo ponemos como número, porque como número ya saben que 365 no es igual que 400, pero sí lo ponemos como valor estadístico. O sea, lo que estamos diciendo es que la media de la muestra es igual a la media de la población, estadísticamente hablando. Y la alternativa va a negar eso. La media de la muestra no es igual a la media de la población. Y así de sencillo, dejamos planteadas las hipótesis. ¿Sí? La nula generalmente se plantea como una igualdad y la alternativa opuesta a la primera. Vamos a quedarnos ahí. No sé si hay alguna duda final. Si no, pues continuaremos el proceso en la próxima sesión de clases. Repito, para el examen, usted me resuelve los ejercicios de la tarea y yo le voy a enviar un instructivo para prepararse para dicha prueba. ¿Alguna pregunta?